importante en hacerles entender que el problema de eso no es tan simple, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los cursos, y es, esto básicamente hace que este beta 1 sea falso, ¿sí? Esté sesgado. Entonces, al estar sesgado, pues ya no va a haber, ya no van a tener las validez, las conclusiones que podamos sacar a partir de un modelo que estimemos con esa relación, con ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos que buscarle una solución a ese problema, variables instrumentales es una solución, de las muchas que existen, pues es una solución para esta complicación. Entonces, ¿qué es lo que hace variables instrumentales? Lo que hace es proponer para esta variable que se sospecha que es endógena, ¿sí? Se propone un instrumento que denominamos la variable z. Ese instrumento tiene dos características, o tiene que tener dos características. El instrumento tiene que ser exógeno, ¿sí? La condición de exogeneidad del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos asegurar que no existe relación entre el instrumento y el término de error. Es decir, que de forma yo necesito argumentar, porque no es un supuesto que se pueda probar, necesito argumentar que esta relación entre mi instrumento y todo aquello que pueda afectar mi variable y, pero que deje en el término de error, no existe esa relación. ¿De acuerdo? Así argumento la exogeneidad del instrumento. Y la segunda condición, ¿cuál era? ¿Quién la recuerda? Se necesita que el instrumento sea exógeno y que sea relevante, correcto, relevante. Entonces, necesito que el instrumento sea relevante. Y para esto, entonces, para que sea exógeno, la covariancia entre Z y U debe ser igual a 0. Y para que sea relevante, la covariancia, es decir, la relación entre el instrumento y ¿quién? ¿Qué variable? La variable endógena, es decir, X. Tiene que ser distinta de 0, ¿de acuerdo? Tiene que ser distinta de 0. Yo necesito comprobar que esta variable que yo estoy proponiendo como instrumento, en realidad sí tiene una forma de explicar a esta X, ¿sí? Entonces, ojo con las dos condiciones, porque ayer revisábamos como el listado para una ecuación minseriana de salarios, decíamos, propongamos algunos instrumentos para X. Y entonces mirábamos que no es tan fácil que se cumplan los dos supuestos o las dos condiciones al tiempo, ¿no? Porque algunos instrumentos que consideramos exógenos, ¿sí? Porque son perfectamente aleatorios o son muy abstractos respecto al problema que estamos resolviendo, probablemente no eran relevantes, ¿no? El caso, por ejemplo, de la cédula de ciudadanía, ¿sí? ¿Es un instrumento exógeno? Sí, porque está definido aleatoriamente y no tiene nada que ver con cosas que pueden afectar al salario, pero que estén en el término de error. ¿Cuál es el problema de la cédula de ciudadanía? Que no es un instrumento relevante, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver la cédula de ciudadanía, por ejemplo, con el nivel educativo? Nada, ¿de acuerdo? Entonces, funcionaba ese instrumento como cumpliendo la condición de exogeneidad, pero no de relevancia. Y hay otros instrumentos que cumplen la condición de relevancia, pero no son exógenos, ¿cierto? Entonces, está en el lado contrario, también vimos algunos ejemplos. Entonces, hay muy pocos instrumentos y les decía que hay que ser pues, bastante creativos y se premia mucho eso digamos, en el campo de la economía. Cuando alguien descubre un instrumento y se lo empieza a usar, se lo prueba y empiezan a salir muchos papers al respecto, entonces es bastante notable cuando alguien hace una contribución de ese tipo, o sea, descubre o encuentra un instrumento que pueda funcionar. Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a extender este modelo que lo hemos propuesto. Bueno, vamos a acabar de ver un par de ejemplos más para recordar un poco más el tema en R, pero después lo que vamos a hacer en la clase es vamos a extender esta idea básica que hemos trabajado en el modelo de regresión simple al modelo de regresión múltiple. Entonces vamos a ver cómo aplicar variables instrumentales al modelo de regresión múltiple. Entonces, antes de pasar a eso, veamos qué fue lo que hicimos en en la aplicación que hicimos. Entonces, no olviden que la librería que necesitamos para poder aplicar variables instrumentales en R se llama AER.
Entonces, por defecto no está instalada. Si hay que hacerlo, pues ahí les manda el mensaje a veces. Y listo, entonces cargamos las librerías. Ah. Entonces, bueno, este primer ejemplo lo vimos ayer, ya no lo voy a ver. Veamos el segundo ejemplo. Entonces, en el segundo ejemplo vamos a tratar de hacer la estimación del rendimiento de la educación, pero en el caso de los hombres. Ayer trabajamos una base de datos de mujeres en el mercado laboral y tratábamos de explicar su salario en función de la educación y otras variables socioeconómicas. Creo que el modelo que hicimos era simple, entonces solamente de la educación fue. Y lo que utilizábamos era la educación del padre como un instrumento. Argumentamos que podría cumplir el supuesto de exogeneidad y comprobamos que cumplía el supuesto de relevancia, ¿no? Recuerden que el supuesto de exogeneidad tiene que argumentarse, no se puede comprobar. ¿Por qué no se puede comprobar? Esa podría ser una pregunta importante, ¿no? Y es, si el supuesto dice que no debe haber relación entre Z y el término de error, es fácil para mí encontrar o comprobar esto a partir de datos de Z, porque yo tengo los datos del instrumento. Por ejemplo, si el instrumento es la educación del padre, yo sé los niveles educativos de los padres, de las personas que están en la muestra. Pero yo no sé los valores y no tengo datos estadísticos para esta U. Porque en U está metido, recuerden, todo aquello que pueda afectar al salario, pero que no ha sido considerado por el modelo. Entonces ahí puede haber, empezando por las unidades de medida, ¿no? ¿En qué unidades de medida está dado U? Ahí está metido todo, ingreso de la familia, está metido la región, el sexo, está metido la experiencia dentro de la empresa, todo eso está metido aquí en U. No es una variable en principio que yo pueda decirle estas son sus unidades de medida y ya. Entonces ahí está metido todo esto. Y son cosas incluso definidas hasta por el azar y la incertidumbre. Entonces esto por naturaleza no se puede medir. Usted nunca va a poder comprobar que su instrumento no está correlacionado con el término de error, pero sí se puede argumentar. ¿Cómo se argumenta? A partir de definir cuál es la principal variable que usted sospecha que haría endógena a la relación. Entonces, si yo sospecho que el principal problema es que el U esté en las capacidades innatas, a mí me interesaría saber pues, que no hay relación entre mi instrumento y las habilidades innatas. ¿De acuerdo? Esa sería como la forma de poder argumentar eso. Lo que sí podemos comprobar es esto. La relación entre el instrumento y la X. Y esto tiene que ser distinto de cero. Entonces, ahorita que propongamos el instrumento para este segundo ejercicio, yo sí puedo comprobar esto. ¿Sí? ¿Cómo se comprueba? A través de una prueba T. ¿Sí? Donde la hipótesis nula es que en el beta 1 que nos salga en esa regresión, que creo que le utiliza pi1 para no confundirse con la ecuación original. Pi1 es igual a 0 y necesito rechazar esto, ¿no? ¿Cómo se rechaza? Con niveles de significancia o con valores p lo más bajito posible. Entonces vamos a ver cómo resuelven esto en el segundo ejercicio. El modelo, bueno, estimamos, vamos a utilizar la base de datos Wedge 2, la vamos a cargar. Miren que tenemos básicamente datos sobre el salario de las personas, horas trabajadas. Tenemos una variable interesante que podría ser una proxy de las habilidades innatas, que es el coeficiente intelectual, pero pues en este ejercicio no lo vamos a usar. Y tenemos las variables típicas de las ecuaciones minserianas: educación, experiencia, edad, si la persona es casada o no, su raza, dónde vive, si es urbano o rural, bueno, todo esto. Nos interesa en particular esta variable que se llama, me parece que es en este caso la variable
esta variable se llama SIPS, ¿sí? La variable que vamos a utilizar como instrumento, es decir, nuestra variable z va a ser SIPS. SIPS de siblings, es decir, hermanos, hermanas. Si la persona tiene hermanos, hermanas, pues va a tomar valores de 1. Si la persona es hijo único, va a tomar valores de 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la variable que se va a utilizar para instrumentar a la educación. Entonces, nuestro modelo original sería entonces, creo que aquí es el logaritmo del salario, beta 0, beta 1, educación, y en el error va a estar todas aquellas cosas que pueden afectar el salario que son distintas de la educación. Nuestra principal preocupación es que en U esté metido las habilidades innatas, que como estarían relacionadas con la educación, pues harían a esa regresión endógena, ¿sí? Y el beta 1 estaría sesgado, el beta 0 también estaría sesgado, en fin. Entonces, lo que necesitamos es un instrumento para educación, y ese instrumento va a ser el número de hermanos, ¿de acuerdo? Esa es nuestro instrumento. Entonces, vamos a ver. Listo, entonces, lo primero es, simplemente vamos a hacer el modelo de regresión simple, el salario en función de la educación, ¿de acuerdo? Vamos a ver los resultados y según este modelo hay una relación significativa entre la educación y el salario de los hombres. No olviden que estamos en la base de datos de hombres. ¿Cuál sería esa relación? Cuantificada en términos cuantitativos, ¿cuál sería la relación? 6%, ¿no? Cada año adicional incrementan la educación en 6%, ¿de acuerdo? Porque la variable salarios está en logaritmos, es una semielasticidad. Entonces, esa es nuestra estimación de partida. Lo que nosotros sospechamos, porque digamos, yo entiendo que puede ser complicado comprender cuál es la finalidad de complicarnos de estimar MCO a pasar a estimar variables instrumentales, pero la finalidad es básicamente, se la puede ver ahí claramente. Yo lo que sospecho es que este 6% en realidad no es 6%, ¿sí? Si esta variable educación es endógena, ¿sí? Es decir, si está relacionada con algo en el término de error, lo que eso provoca es que estos valores que me salen para beta 1 y beta 0 no son ciertos. Básicamente es eso lo que se puede decir, es falso, usted se está haciendo ahí una mentira, ¿sí? Si usted interpreta su tesis o un artículo basado en esta información, básicamente lo que está diciendo es: yo no puedo comprobar que eso sea cierto. Me salió unos datos porque esto es estadística, pero yo no puedo comprobar que eso sea cierto, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos variables instrumentales porque sospechamos que este valor no es cierto, ¿sí? Es decir, este valor estaría sesgado, ¿de acuerdo? Entonces variables instrumentales lo que va a hacer es limpiar ese sesgo. Se sacrifica algo, y hoy vamos a hacer más énfasis en eso, que se sacrifica precisión, ¿sí? Se sacrifica en que vamos a tener errores estándar más grandes, pero es mejor perder algo de precisión que de entrada mentir con el resultado, ¿sí? Entonces, miren que esto no quiere decir que todo lo que hemos aprendido hasta ahora esté mal, ¿no? O sea, era necesario primero aprender los modelos de regresión lineal simple y múltiple, ¿sí? Porque son la base de esta discusión, pero ahorita lo que estamos diciendo es que esos modelos muy probablemente tienen problemas de endogeneidad, ¿sí? Tienen el problema de que rompen ese supuesto de no relación entre la X y el término de error. Entonces, ese es el problema al principio de esta estimación de MCO, de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el número de hermanos puede ser un instrumento para la educación. Entonces, tenemos que argumentar que la variable es exógena y comprobar que la variable es relevante. Como la relevancia sí la podemos comprobar, entonces vamos a probarlo aquí. Vamos a hacer la regresión entre el instrumento, ¿sí? Voy a escribir esta regresión acá, entre educación, pongámosle pi 0,
pi1, siblings y un término de error 2, una e, ¿de acuerdo? A veces se conoce como regresión auxiliar, a veces se conoce como, en el contexto de este tema está muy relacionado con otro tema que está pegadito aquí en Goodrich, que es el tema de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Sí? A veces se le conoce como entonces como una etapa a la primera ecuación, la segunda etapa a la segunda ecuación. Y también se conoce como la ecuación estructural y la ecuación auxiliar. Ecuación estructural y ecuación auxiliar. El lenguaje pues viene más de algo que vimos también en serie de tiempo, que son los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, hacemos la regresión entre educación y el instrumento que es siblings y vamos a ver qué ocurre. Recuerden que para que el instrumento sea relevante, lo que tengo que comprobar es que, o mi hipótesis nula va a ser que esta H1 es, este pi1 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que este pi1 es distinto de 0. ¿De acuerdo? Yo tengo que comprobar que el instrumento es relevante, o sea que sí tiene una relación. El número de hermanos sí tiene una relación con la educación, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa a mí rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alternativa. Quiero rechazar esta hipótesis nula y quedarme con la alternativa. ¿Cómo lo hago? Pues buscando que el p-valor de la prueba T de significancia individual para esa variable pues sea lo más bajo posible. En este caso, esa información pues está aquí. La significancia de esa variable o la significancia de la relación entre el número de hermanos y el salario sí existe y es estadísticamente significativa y además es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos un poco ayer, ¿no? De cómo era la lógica de este instrumento. Lo que quiere decir es que en promedio una mayor cantidad de hermanos lo que hace es reducir las posibilidades educativas del individuo. Y eso está muy alineado con el sentido común, ¿no? Ayer decíamos, pues la educación tiene que al final que ver con los recursos. Entonces es fácil educar a un hijo. Es fácil que usted le dé un buen colegio, le dé una buena universidad, ¿cierto? Pero si son 2, 3 o 4 o 5 es más difícil porque implicaría dividir los recursos de los padres entre una mayor cantidad de hijos. Y eso implica que muy probablemente tienes que darle educación de baja calidad o educación hasta cierto nivel, ¿no? No se les puede dar la universidad a todos, por ejemplo. Entonces esta relación tiene mucho sentido. Como hemos encontrado entonces que esta relación entre la educación y el número de hermanos es significativa, hemos comprobado la relevancia del instrumento. Siblings, ¿sí? El número de hermanos sí es un instrumento relevante para instrumentar a la educación, ¿de acuerdo? Y es la variable que se utiliza en este modelo. Entonces, como eso ya está comprobado, ya podemos pasar a realizar la estimación de variables instrumentales. Entonces, dime. Esta hipótesis es lo que acaba de hacer. Ajá. Y entonces al contrario, H0 se rechaza y H1 se... Ajá, tenemos que rechazar H0 y quedarnos con H1. Ah, ¿te refieres a estas dos celitos que hice? Ah, sí, me lo olvidé. Bueno. La hipótesis nula es, este H1 es igual a 0, es una prueba T. ¿Sí? Bueno, estamos calculando este T. El Pi1 sobre el error estándar de Pi1. ¿De acuerdo? Estamos calculando un valor T y estamos obteniendo, comparándolo con un valor crítico que, por ejemplo, al 95 podría ser 1.96. Y estamos haciendo la prueba a dos colas. Queremos saber si están en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. ¿De acuerdo? Pero como bueno, todo eso ya lo hemos aprendido, directamente interpretamos los p-valores. En este caso, pues incluso ni siquiera el p-valor directamente, ¿no? Sino los símbolos que aparecen allí, que son las estrellitas de significancia.
Si quisiéramos calcular el valor t, sí se podría hacer. El valor t en este caso sería menos 0.228 sobre 0.030. El valor t sería entonces esa división. ¿Cuánto es? 7.6. Negativo, ¿no? 7.6. Como 7.6 es más grande que 1.96, estamos en zona de rechazo. ¿Verdad? Ajá, al 95%. Bien, entonces ya comprobamos la relevancia del instrumento. Comprobamos la relevancia del instrumento. Lo que hacemos ahora es, ya podemos utilizar, digamos, esa es la licencia para poder utilizar el método de variables instrumentales. El comando o la función mejor es IVREG, el logaritmo del salario en función de la educación. Esta es la ecuación estructural, digamos, ¿no? la ecuación básica. Y acá tenemos los instrumentos. Si ahorita vamos a ver qué pasa cuando tengo más instrumentos, porque probablemente mi modelo sea de regresión múltiple. Si tuviera más instrumentos, simplemente los agrego después de siblings. Y si tuviera variables que son exógenas, es decir, que no tienen problemas de endogeneidad como las que tiene Edu, son variables que se instrumentan a ellas mismas, no se olviden. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo la experiencia, pero no sospecho que la experiencia tenga problemas de endogeneidad, entonces directamente aquí pongo seguido otra vez a la experiencia. Ahorita en el ejemplo de regresión múltiple lo vemos. ¿De acuerdo? Obtenemos la regresión y vamos a obtener el resumen entonces de la ecuación. ¿De acuerdo? Y esto es interesante porque ayer vimos que la relación entre el salario y la educación para las mujeres estaba sesgada hacia abajo, ¿sí? Estaba sesgada hacia arriba, ¿sí? Es decir, lo que vimos es que la estimación de MCO era más alta y cuando utilizamos variables instrumentales bajamos esa estimación, fuimos como más cautelosos, ¿no? Decíamos, creo que era, si no estoy mal, era creo que el 9%, algo así, el 9%, y con variables instrumentales bajó al 5%, ¿sí? Eso pasó en ese caso. Aquí está ocurriendo lo contrario. Mínimos cuadrados ordinarios nos dijo al principio que el efecto de un año más de educación sobre el salario era 6%, pero variables instrumentales nos está diciendo que el efecto de la educación sobre el salario es 12.2%. Aquí viene un problema, porque es a quién creerle, ¿no? A quién creerle. A una estimación que ayer nos dijo que limpiando el efecto o el problema de endogeneidad había una sobreestimación del salario, o aquí que nos está diciendo que hay una subestimación, originalmente hay una subestimación del efecto de la educación sobre el salario. Entonces, vamos a discutir en eso ahorita en un momento que discutamos el problema de la relevancia del instrumento. Pero básicamente lo que podemos decir es que son problemas distintos. Ayer estábamos hablando de la educación en las mujeres con una base de datos específica y pues ese fue el resultado. Aquí estamos hablando de la educación para hombres, otra base de datos, no es la misma, y en este caso pues MCO dio un valor original que es más bajo que la educación o que el efecto definido por variables instrumentales. Entonces aquí mi interpretación sería que variables instrumentales lo que está comprobando es que el efecto original que definía MCO estaba sesgado hacia abajo, ¿no? Estaba subestimando el verdadero efecto de la educación. Ese sería el análisis. Y del resto lo mismo, educación, un año más de educación, incrementa en 12.2% el salario. ¿Qué más interpretamos? Bueno, la relación es significativa, es directa, listo. Hay un problema, no sé si lo observan allí. ¿Qué pasa con el R cuadrado de esta regresión? Es negativo. Ajá, muy bien, es negativo. ¿Tiene sentido? ¿Qué números toma normalmente el R cuadrado? Entre 0 y 1, o sea, es decir, valores positivos inferiores a 1. Y estamos viendo aquí que
estamos viendo aquí que ese r cuadrado es negativo, sí, es negativo. Entonces, este es un problema también típico de los modelos de variable instrumental. Ya vimos que tenía un problema, bueno, aquí, antes de pasar a lo que ocurre con el r cuadrado, miremos qué pasa con los errores estándar. Los errores estándar de variable instrumental 0.026 y el de MCO era 0.006. Entonces, nuevamente, queda claro, variable instrumental es un mecanismo, es un método para corregir los problemas de sesgo en la estimación, pero a costa de la eficiencia en la estimación. Ahora tenemos un error estándar más grande y eso nos va a generar intervalos de confianza más grandes también, ¿sí? Ese es el problema a la hora de hacer inferencia. Entonces, se ganan algunas cosas porque yo sé que el 12.2% es más cierto que el 6% que estimábamos originalmente, pero se pierden otras cosas en que el error estándar o la precisión ahora es más baja, ¿no? Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa con el r cuadrado? El r cuadrado, en este caso, es negativo, ¿sí? Es negativo. Entonces es 0.9 negativo. Y este es un problema típico de variables instrumentales. Resulta que, ustedes recuerdan, el r cuadrado se calculaba a partir de unas sumas de cuadrados, ¿sí? Eso lo hicimos en algún momento, unas sumas de cuadrados. Entonces, lo que hacíamos era dividir como los residuos o las variaciones de los residuos entre una parte que era una variación total, una parte que era la variación explicada por el modelo y otra parte que era la variación explicada por los residuos del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo encontraba o lo que intentaba definir por esta medición aquí es básicamente una proporción y es qué parte de qué parte del modelo o qué parte de los residuos del modelo están explicados por los errores, ¿sí? Digamos, yo intento predecir esta diferencia entre mi verdadera y y mi y estimado. Y yo sé que me voy a desfasar en algún punto en la predicción, ¿sí? Cuando utilizo o hago esto muy probablemente, bueno, sea 0, distinto de 0, pero voy a tener un desfase, ¿no? Si es 0, pues no habría desfase. Si hay distinto de 0 por arriba o por abajo, va a haber un desfase. Yo lo que intento es segmentar ese desfase por una parte que le corresponde a la predicción del modelo y otra parte que yo no sé a qué le corresponde, es aleatorio y le corresponde básicamente al residuo, ¿no? A la parte residual. Recuerden que ahí está todo lo que no podemos parametrizar, ¿sí? Entonces, R cuadrado es básicamente la proporción de la variable y que sí es explicada por el modelo, ¿sí? Por mi estimación, por mis betas, por la forma funcional que yo definí. Entonces, ¿qué parte del comportamiento de esta y está explicada por ese modelo que yo propuse? Todo lo que no está explicado va a ser entonces esta suma de residuos al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la fórmula del R cuadrado. Resulta que esta fórmula tiene sentido que sea positiva porque normalmente la suma de residuos al cuadrado es más baja que la suma total de cuadrados. Entonces, 1 menos un valor que va a ser más bajo o inferior a 1 siempre va a tener un resultado aquí positivo, ¿sí? Eso ocurre en las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios normales. Pero en variables instrumentales resulta que el hecho de utilizar este instrumento y utilizar esta como esta segunda regresión funcional hace que esta suma de residuos al cuadrado probablemente sea más alta, es decir, puede ser en algunos casos que la suma de residuos al cuadrado sea más alta que la suma total de cuadrados, ¿sí? Eso puede ocurrir en variables instrumentales. ¿Qué va a generar eso? Que este valor pueda ser mayor a 1. Y 1 menos algo más grande que 1 puede generar un r cuadrado negativo. Entonces, ahí está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema, ese es el origen de por qué en variables instrumentales esa r cuadrada puede tomar valores negativos. Ahora sí,
¿Nos interesa interpretar esa r cuadrada negativa? Pues la verdad es que no. En realidad en variables instrumentales no se le presta atención a la r cuadrada. Aunque me haya salido negativa o aunque me haya salido del 30, 40, 50%, a mí en realidad no me interesa la r cuadrada, ¿sí? Aquí lo que sí no se ha hecho hasta donde sé es que se hayan inventado o sea tan popular el uso de pseudo r cuadradas, como sí ocurre en los modelos no lineales, ¿no? En los log y en los prob. Aquí no, aquí simplemente no se le presta atención a la r cuadrada como una medida de algo interesante, ¿no? No nos interesa la bondad de ajuste del modelo, nos interesa más la significancia estadística. Y eso es, miren, también algo que aclara algo que ya venimos a ver como en la última clase del curso, ¿no? Es, al principio le prestábamos mucha atención a la r cuadrada, ¿sí? Al principio nos preocupaba demasiado, si mi r cuadrada es baja, si es alta, cuánto de alta tiene que ser, cuánto es tan bajo que es tan malo, ¿sí? Ahora ya sabemos que pues, esa r cuadrada pues, no es tan interesante en la econometría práctica y no se le presta tanta atención, ¿no? Y que incluso a veces se inventan otras medidas como en los modelos no lineales o que incluso como aquí no se le pone mucho cuidado simplemente, ¿de acuerdo? Entonces ese es el problema con la r cuadrada de variables instrumentales. Bueno, ahora sí me voy a regresar aquí a la presentación. Porque le vamos a poner más cuidado, bueno, a una segunda parte del problema. Y es una segunda parte del problema. Y es, yo lo que estoy diciendo es, para poder utilizar algún instrumento, tengo que argumentar la exogeneidad, tengo que comprobar la relevancia. Resulta que, como les decía, que es tan atractivo tratar de encontrar instrumentos, entonces para muchas regresiones interesantes que ocurren o que se estudian en economía, pues hay gente que ha propuesto muchísimos instrumentos para muchas cosas, ¿sí? Y aquí viene una crítica, y es que, ¿qué pasa si yo utilizo el método de variables instrumentales con instrumentos que no son relevantes? Es decir, yo sé que se deben cumplir dos condiciones, que son exogeneidad y relevancia. Sé que la exogeneidad tengo que argumentarla, sé que la relevancia debo comprobarla. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa si me salto el paso de comprobar la relevancia del instrumento? ¿Qué pasa si a mí me dijeron, mire, ese instrumento no es relevante para, por ejemplo, explicar una variable endógena o instrumentar una variable endógena como la educación? Y yo soy terco y aún así quiero utilizar ese instrumento. Entonces, esa va a ser la pregunta que vamos a responder. Entonces, cuando Z y X en absoluto están correlacionadas, o sea, no hay ninguna relación entre el instrumento, ¿sí? El supuesto, digamos, o la condición debería que ser, es que esto debería ser distinto de ser. Mi instrumento debería estar muy relacionado con la variable endógena o que sospecho endógena. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no es así? Es decir, ¿qué pasa si la verdad es que esto es igual a 0? Pero yo aún así sigo utilizando el método de variables instrumentales, utilizando un instrumento tan mal. Entonces, en ese caso, lo que vamos a decir es primero que ese instrumento es justamente malo o que es un instrumento débil, ¿sí? Un instrumento débil es que es la relación entre el instrumento y la X es casi 0, ¿sí? Es muy poco significativa o es casi 0, ¿de acuerdo? Entonces, queremos saber qué pasa si yo continúo a la estimación de variables instrumentales con un instrumento malo. ¿Qué pasa si se utiliza un mal instrumento?
Entonces, aquí ya sabemos pues que, incluso lo he hecho ahí como en la metodología que les iba enseñando, y es, lo primero es comprobar la relevancia del instrumento, ¿sí? Pero algún pues, econometrista como despistado podría saltarse ese paso y utilizar un instrumento malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aún así utilizamos ese instrumento y continuamos a la fase de estimación de variables instrumentales? Entonces, ese es el caso que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué pasa si utilizo un mal instrumento? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de utilizar un mal instrumento? Para eso vamos a utilizar el ejemplo número 3. Es una base de datos que tiene información de familias que han tenido hijos recién nacidos. Y lo que tiene la base de datos básicamente es información de los hijos y de la familia. Entonces, la variable que nos interesa de los niños o de los bebés es esta que dice BWGHT, que hace referencia a el peso al nacer del niño. Es el peso al nacer. Y nos interesa en particular comprobar la hipótesis de que si es cierto o no que las madres, ¿sí? Las mujeres que fuman en el embarazo tienden a tener hijos con bajo peso al nacer. Esa es la hipótesis pues, que se intenta probar allí. Con eso, pues si eso es cierto, diríamos, de verdad habría razones para prohibir el tabaquismo o el cigarrillo en las mujeres embarazadas. Si eso no es cierto, pues no habría razones, ¿no? A menos de que haya alguna enfermedad distinta pues, en el bebé, pero si solamente nos consideramos el peso al nacer, pues debería existir esa relación. Entonces, vamos a empezar como siempre con nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Es el primero, el que está en la línea 51. Intento explicar el logaritmo del peso al nacer en función de PAX, que es el número de cajetillas de cigarrillos que consume la mujer al día. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de MCO, lo que me dice es que sí existe una relación estadísticamente significativa e inversa entre fumar y obtener y cierto peso del bebé al nacer. Entonces, en general, las mujeres que más fuman tienden a tener hijos que tienen un menor peso. ¿Sí? Aquí se puede ver eso. La relación es estadísticamente significativa. Entonces, MCO me está dando ese resultado. Yo sospecho, ¿sí? Como es lo que estamos estudiando en este momento, yo sospecho que ese resultado está sesgado, porque la variable explicativa, que en este caso es el número de cigarrillos, podría ser una variable endógena, es decir, podría estar correlacionada con cosas que tengo en el error, ¿de acuerdo? Necesito un método para solucionar eso, y aquí se propone, esto es interesante, de cosas que se hacen en la práctica, se propone que el precio regulado de los cigarrillos en los estados puede ser un instrumento para el número de cigarrillos que fuma una mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se argumenta eso? Recuerden que lo primero es que hay que argumentar exogeneidad. Entonces, ¿cómo se argumenta eso? Resulta que los precios de los cigarrillos en Estados Unidos los fija el gobierno local, ¿no? los gobiernos estatales, ¿sí? Entonces, en algunos estados hay un precio, en otros estados cambia ese precio, y eso depende básicamente de las reglas y de las leyes en cada uno de los estados. ¿Tiene eso que ver con otras variables que pueden estar en el término de error y que afecten al peso del niño al nacer? Pues según esto no, ¿sí? Según esto no. Es decir, el precio lo fija el estado o el gobernador, supongamos, de cada estado, y eso no tiene nada que ver, o no está él, a la hora de fijar ese precio, no está viendo cuál es el peso de cierto niño al nacer.
Él no considera eso, seguramente considerará, no sé, enfermedades pulmonares, le interesa que la gente practique una vida más saludable, le interesa otras cosas cuando dice, por ejemplo, quiero subir el precio de los cigarrillos, ¿sí? Pero no está viendo el peso de los niños, ¿verdad? De esa manera se argumenta que esa es una variable exógena, que los precios de los cigarrillos son exógenos al peso de los niños, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda argumentada la exogeneidad. ¿Cómo queda argumentada la relevancia? Pues más que argumentarla, o solamente argumentarla, tenemos que comprobarla, ¿no? Pero el argumento básicamente es la ley la ley de demanda. La idea es, si el precio de los cigarrillos es alto, yo esperaría que la gente consuma menos cajetillas de cigarrillos. Si el precio de los cigarrillos es bajo, yo esperaría que la gente consuma más cajetillas de cigarrillos. Entonces, la relevancia sería básicamente comprobar si para esta relación existe o no la ley de demanda, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a comprobar la relevancia haciendo una regresión entre el número de cajetillas de cigarrillos que fuma la mujer en función del precio de los cigarrillos en el estado donde ella vive. ¿De acuerdo? Y vamos a obtener las estadísticas, resumen. Creo que eso la acabo. Ajá. Entonces, estamos preguntándonos por la relevancia de este instrumento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Correcto. Que este instrumento, que aunque tiene mucha lógica, ¿no? Miren, que aquí pasa cosas que podrían ocurrir en la práctica, tiene mucho sentido que yo haya propuesto este instrumento, porque incluso era más complicado argumentar la exogeneidad que comprobar la relevancia, porque la relevancia es básicamente la ley de demanda, ¿sí? Es un concepto básico microeconómico el que me soporta ese concepto, pero en la práctica, o sea, en este caso de estudio no está ocurriendo. No se está cumpliendo la ley de demanda, ¿no? El precio no es relevante a la hora de definir el número de cigarrillos que consume una mujer. También, si uno le pone un poco más de sentido, le busca explicación a esto. Porque normalmente los cigarrillos, ¿sí?, son un bien inelástico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que debido a que es una adicción, ¿sí?, o tiene algo de adictivo, aunque el precio suba mucho, la gente va a seguir consumiendo cigarrillos. Y porque el precio de los cigarrillos baje, no va la gente a desbordarse a consumir cigarrillos, porque si usted está acostumbrado a fumarse, no sé, 3 cigarrillos diarios, el hecho de que el precio baje no quiere decir que usted va necesariamente de la noche a la mañana a fumar más cigarrillos. Entonces, tiene algo de sentido, pues ya puesto en el contexto, este resultado, y es, pues, el precio del cigarrillo no es relevante para los fumadores. Si usted es fumador, va a comprar cigarrillos, sean caros o sean baratos, va a consumir más o menos la misma cantidad. Entonces tenía sentido, ahora que le ponemos contexto, pero el problema aquí, más como no estamos estudiando directamente el problema microeconómico, no nos interesa el mercado de cigarrillos en sí, sino que se interesa era poder utilizar esa variable como instrumento. El problema aquí es que este instrumento no es relevante, ¿sí? No es relevante, por lo tanto no me sirve a mí como instrumento. Resulta que alguien pasó por alto esto, entonces quiso utilizar esto como instrumento a pesar de que la prueba le dice que no debería. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces vamos a realizar la estimación de variables instrumentales a pesar de que ese instrumento es malo, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo allí. Entonces queremos saber qué ocurre. Estimamos entonces logaritmo del peso al nacer en función del número de cajetillas y el instrumento que sería el precio de los cigarrillos, a pesar de que sé que es un mal instrumento. Entonces miremos qué ocurrió respecto a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Esta que tenemos aquí es mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Es menos 0.09
es el beta 1. Y miren cuál es el estimador de variables instrumentales. Es casi 3, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? Es positivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Que las estimaciones difieren demasiado, ¿sí? Incluso hasta el extremo de cambiar de signo los estimadores. Y eso es un problema grave, ¿sí? Lo que está ocurriendo aquí es que yo en realidad, o sea, para mí MSO siempre es una estimación mala, pero es una estimación que es punto de partida, es referente como para ir mejorando las siguientes estimaciones, ¿sí? Y aquí lo que estoy viendo es que la diferencia es demasiado grande, es tan grande que ya hace que la relación incluso hasta cambie, es así inconsistente o improcedente compararlas, ¿no? Eso ocurre básicamente porque el instrumento es malo, ¿sí? Cuando el instrumento es malo, usted va a observar que la diferencia es demasiado grande, ¿sí? Es demasiado grande entre MSO y su estimación de variables instrumentales. Entonces, primer problema, ¿sí? Estimadores para los parámetros que son demasiado distintos. Segundo problema, vamos a ver qué ocurre con el error estándar. El error estándar de MSO era 0.017 y el error estándar para variables instrumentales es 8.7, ¿sí? Es demasiado alto. Eso básicamente es tener una estimación inservible, no sirve para nada hacer inferencia con ese error estándar tan grande, ¿de acuerdo? Entonces, el problema, repito, de utilizar un mal instrumento y aplicar variables instrumentales es que usted tiene estimaciones que pueden ser demasiado distintas, incluso absurdas, ¿sí? Y que no está generando, no puede tener nada de confianza en esta nueva estimación, ¿de acuerdo? Ocurre el mismo problema con el R cuadrado, miren que ahora es menos 23.23, ¿sí? Un valor que tiene que estar entre 0, se supone entre 0 y 1, ¿sí? Y ahora es menos 23, ¿sí? Es decir, hay que sospechar mucho de los resultados de una salida de datos de este tipo, no es nada confiable. Y repito, el problema está en utilizar un mal instrumento. Probablemente si utiliza un mejor instrumento, pues esto cambie en algo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la precaución o el llamado de atención, ¿no? A que, claro, está interesante el método, hay mucho por explorar, porque les digo que aquí el que se encuentre y se invente una variable instrumental va a tener muchos reconocimientos, pero pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil e incluso pues pueden ocurrir estas cosas que son un poco absurdas, pues si ya se leen así. ¿Vale? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está fácil? ¿Difícil? Está fácil, ¿no? Sí, es uno de los métodos más populares, les repito, para encontrar solución a los problemas de estimadores sesgados por endogeneidad. Bueno, ¿con qué vamos a...? ¿Cuál es la última parte? Entonces, muy rápidamente vamos a ver qué ocurre en la regresión múltiple. ¿Qué ocurre en la regresión múltiple? ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos la lógica, ya tenemos el sentido, ya sabemos para qué sirve esto, lo aprendimos con la regresión simple. Ahora es simplemente extender a incorporar más variables que estén definidas como explicativas para nuestra variable y. Aquí, digamos, varias aclaraciones. Yo puedo tener muchas x, ¿sí? Básicamente lo que queremos es, ahorita les explico por qué aparecen allí unas y y todo eso. Yo lo que quiero es aprendimos esto, ¿de acuerdo? Aprendimos esto ya, ¿sí? Y lo que quiero es extender esto, por ejemplo, a eso. Es decir,
aumentar una segunda variable explicativa, una nueva x. Ya lo sabemos hacer con una sola x, queremos saber cómo esto se hace con otras x. Pero entonces, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero es, si yo tengo otras x, otras variables explicativas, estas otras variables explicativas podrían ser variables que son también endógenas, porque también están correlacionadas con el término de error. Entonces, supongan que en principio yo sospechaba que mi x era endógena, ¿sí? Si es la ecuación de salarios, educación y experiencia, entonces yo al principio pensaba que el problema era que la educación era endógena. Entonces, mi x era una variable endógena por estar correlacionada con algo en U. Pero en principio yo podría suponer que la experiencia es exógena, ¿sí? Entonces aquí tendría un modelo de regresión múltiple con una sola variable endógena, ¿de acuerdo? Que sería la educación. Pero resulta que también alguien podría argumentar, no, es que la experiencia también es endógena, ¿sí? Hay cosas en U que están correlacionadas con la experiencia, entonces la experiencia también podría ser endógena. Entonces, esta también podría ser endógena y ahora tendría un modelo que también es de regresión múltiple, tiene las mismas variables, pero ahora tiene dos variables que son endógenas porque están potencialmente correlacionadas con el error, ¿de acuerdo? Entonces miren que aquí hay que saber con qué variables, hay que tener muy claro con qué variables, con qué tipo de variables usted se está enfrentando y qué supone sobre las variables. Si yo supongo que la experiencia es exógena, entonces esa variable no le voy a prestar mucho cuidado a la hora de hacer el procedimiento de variables instrumentales. Pero si yo sospecho que las dos son endógenas, yo tengo que tener instrumentos para cada una, ¿sí? Es decir, tengo que crear un Z1 para la educación y además tengo que crear un Z2 para la experiencia. Ojo, no pueden ser el mismo instrumento. Yo no puedo instrumentar dos variables a partir del mismo instrumento. Tienen que ser instrumentos distintos. Cada variable cada variable endógena tiene que tener su propio instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, este Z1 va a ser el instrumento para la educación y este Z2 para la experiencia. Si el problema no fuera la experiencia, porque yo supongo que la experiencia es exógena, ¿sí? Mi regresión de variables instrumentales, ojo con esto, debería seguir teniendo un instrumento para la experiencia. ¿Cuál sería ese instrumento? Correcto, la misma experiencia. Entonces, ¿por qué yo digo en la práctica que no me preocupo? Porque una variable exógena necesita un instrumento también para utilizar variables instrumentales, pero el instrumento es ella misma, ¿sí? Entonces ahí no me preocupa. Me preocupa aquí es la educación, porque si la educación es endógena, ella sí necesita un instrumento que es una variable distinta a cualquier otra variable que yo tenga en el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo esto simple, porque si tengo incluso más variables, pues esto se podría complicar mucho, porque cada una tendría que definir si es endógena o exógena y para cada una crear un instrumento. Entonces, para simplificar esto, lo que hacemos aquí es, vamos a explicar a Y en función de una variable Y2, ¿sí? Ahorita les explico por qué, una variable Z y una variable Z1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esta Y2 es una variable que yo considero explicativa pero endógena, ¿sí? Las variables Y siempre en los modelos, esto es una notación de las ecuaciones estructurales, las variables Y son todas las variables endógenas. Entonces endógena es Y1, pero endógena también es Y2. Entonces lo que acá puse como X sub 1, ahora aquí es Y sub 2. Es una variable explicativa, pero es endógena, ¿de acuerdo? La variable Z1, ¿sí? La variable Z1 es básicamente una variable exógena, ¿sí? Ojo que no es todavía un instrumento, ¿no? Es un instrumento en el sentido de que es una variable exógena que se puede instrumentar a ella misma, pero no es el instrumento para Y2. Para Y2 tengo que yo encontrar un instrumento. Ese instrumento se va a llamar Z2. Z1 ya es una variable
explicativa que es exógena y se instrumenta a ella misma. Es como aquí esta variable, la x sub 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí cambia un poquito la notación, pero por eso les traté de llevar allá con x y con y en la versión normal. Bien, entonces aquí está el ejemplo. Supongamos que, de hecho es el mismo, miren, el ejemplo es el logaritmo de los salarios en función de la educación y de la experiencia, donde en principio solamente la educación es endógena. Entonces estamos suponiendo que la experiencia, es decir, este Z1 aquí o la X2 acá, la experiencia ya es exógena, o sea, el instrumento para ella misma es ella misma, ¿no? El instrumento para experiencia es ella misma. Ya sabemos que si se estima por MCO, todos los estimadores serán sesgados. Ojo, si estimamos esto, simplemente olvidándonos del problema de endogeneidad, beta 0, beta 1 y beta 2 van a ser sesgados e inconsistentes. ¿Qué quiere decir inconsistentes? Quiere decir que aunque usted incremente mucho el tamaño de la muestra, al final va a seguir existiendo el problema, ¿no? No se va a borrar. Así que una opción es buscar un instrumento para educación que cumpla los criterios de exogeneidad y relevancia. Ojo, esa variable no puede ser una variable exógena ya incluida en el modelo, o sea, no puede ser esta Z, no puede ser experiencia. Para instrumentar educación yo no puedo utilizar la experiencia. Debe ser una nueva, ¿sí? Es decir, tiene que ser una Z2 que yo incluya ahorita. Y pues tiene que cumplirse los mismos requisitos. El instrumento tiene que ser exógeno, ¿sí? Es decir, la relación entre el instrumento y el término de error tiene que ser 0. Y además tiene que ser relevante. Bueno, aquí solamente está lo que ocurre con la Z, ¿no? Aquí está diciendo que Z1, que es esta que ya tengo aquí, es exógena y que el nuevo instrumento que proponga, es decir, Z2, también tiene que ser exógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto se resuelve con... Igual que lo hicimos con MCO para regresiones múltiples, es decir, obteníamos las ecuaciones a partir de los momentos estadísticos, porque lo resolvimos a partir del método de momentos, y se obtienen los valores para beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Eso, bueno, les dejo ahí la fórmula, pero igual está en el libro. ¿De acuerdo? No hemos dicho nada todavía de comprobar la relevancia del instrumento. Entonces, aún se necesita que la variable instrumental Z2 esté correlacionada con Y2, pero este supuesto se debe expresar en términos de una correlación parcial. ¿Por qué en términos de una correlación parcial? Porque en esta ecuación, digamos, en la regresión simple, yo explicaba a EDUC, por ejemplo, en función de siblings, ¿sí? Con pis, creo que era, ¿no? Pi0, pi1, siblings más intermediario. Pero aquí tengo más variables, porque tengo más instrumentos, ¿sí? Entonces, ahora esto va a ser el salario, perdón, la variable que sospecho endógena, que en este caso es la educación, en función del instrumento 1 más el instrumento 2 más el instrumento Z, ¿sí? Incluyendo los instrumentos de las variables que ya son exógenas y que por lo tanto se instrumentan a ellas mismas. Entonces voy a tener aquí mi variable que es potencialmente endógena en función de todos los instrumentos, incluidos los de las variables exógenas, más un término de error. ¿Qué es lo que busco aquí? A mí no me interesan los pis o los betas de las otras variables. Me interesa a mí que este término, que es el que, de hecho es el segundo, ¿no? Porque es el instrumento Z2. Me interesa que este término sea estadísticamente distinto de 0. ¿Sí? Cuando aplique la prueba T, que sea estadísticamente distinto de 0. Entonces, no me interesa lo que ocurra acá con esto, nada más. Si yo logro comprobar eso, diría que ese instrumento es relevante. ¿Sí? Esa es la licencia para poder utilizar ahí la variable instrumental. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya podemos... sería suficiente para utilizar ese instrumento. ¿Qué pasa si aquí lo hicimos con dos variables?
con una x sub 1, que sería la educación, y una x sub 2, que sería la experiencia. Pero ¿qué pasa si quiero aumentar más variables? Lo mismo, tendría que revisar si esas variables son endógenas o exógenas. Si son endógenas, tendría que tener un nuevo instrumento para cada nueva variable endógena metida al modelo. Si son exógenas, se pueden instrumentar a ellas mismas, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la versión más ampliada. Si quieren utilizar, no sé, hasta x, la x sub 10, si quieren, ¿de acuerdo? Ajá, listo. Esta es una ecuación, lo mismo, la ecuación estructural, la ecuación auxiliar. Bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar al ejemplo. Entonces, queremos utilizar un ejemplo también muy famoso de David Card que intenta explicar en esta relación entre el salario y la educación. Él dice que un instrumento válido para poder resolver el problema de endogeneidad en la educación es la distancia a la que viven las personas respecto a la universidad. ¿Sí? ¿Cómo argumenta eso? Pues recuerden que ayer veíamos que la distancia de la universidad tiene que ver con el número de faltas y el número de faltas tiene que ver con el rendimiento académico. ¿Sí? Entonces esperaría que, y en general, ¿no? O sea, si usted tiene una escuela en el barrio, es fácil que asista a esa escuela y empiece el proceso de formación académica. O sea, si hay una universidad en su pueblo, es fácil que usted asista a esa universidad y empiece la búsqueda de un título universitario. Pero pensemos en los municipios pensemos en los barrios que no tienen escuela o en los municipios que no tienen una universidad. Entonces la probabilidad de que logre formación académica en esos lugares es más complicada, ¿no? Entonces, pues tiene algo de sentido que la distancia a un centro universitario tiene que ver con el grado educativo que alcanzan las personas. ¿De acuerdo? Entonces, él utiliza esta variable como instrumento. Vamos a ver cómo resulta. El instrumento se llama NIARC 4. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Es el último que está aquí en el script. Ajá. La base de datos se llama CARD. Vamos a ver qué tiene la base de datos. Información sobre la distancia de NIARC 2 y NIARC 4 son variables de distancia. 2 mide 2 millas a la redonda, ¿sí? Si existe o no un centro educativo, 2 millas a la redonda. Y NIARC 4 es una variable que también dicotómica que toma valores de 1 si existe un centro educativo 4 millas a la redonda y 0 si no existe, ¿de acuerdo? La educación, los años de educación, está la edad, la educación del padre, la educación de la madre, está este debe ser bueno, no sé qué tenga que ver aquí, como el peso. No sé qué será esta. Número de pasos. Bueno. Y regiones, variables de regiones. Listo. Habría que entrar a la documentación de la base de datos, que pues aquí en el R se la puede buscar ahí en la ayuda. Bueno, pero no nos interesan esas otras variables. Vamos a ver entonces qué ocurre. Nuevamente, si en principio estimamos el modelo de regresión simple, es decir, el modelo de regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios, es decir, MCO para el modelo 4. Entonces, aquí tenemos los resultados. Entonces, hay un efecto significativo y directo o positivo de la educación sobre el salario. Según esto, cada nuevo año de educación incrementa el salario en 7.5%. Lo mismo con la experiencia. Hay un efecto cuadrático, no se olviden, aquí está experiencia al cuadrado. Está una variable de raza, está unas variables de regiones, ¿de acuerdo? Sur, las regiones están todas menos una, que es la región de comparación, ¿no? Que es la 669, por eso no la estimo.
R cuadrado 29%, bueno, nos interesa sobre todo aquí el efecto de la educación y estoy obteniendo 7.5%. Esta estimación, lo que se sospecha es que está sesgada porque la educación es una variable potencialmente endógena. Entonces, lo que utiliza David Carr es un instrumento para la educación y ese instrumento es la variable NIARC4, ¿sí? La cercanía de un centro educativo 4 millas a la redonda de donde vive el individuo. ¿De acuerdo? Miren, bueno, antes de ver cómo está escrita la ecuación, el instrumento es exógeno, ¿sí? Porque a la hora de definir dónde se va a construir un centro educativo, pues eso no tiene en principio nada que ver con el salario de los individuos, ¿no? O sea, no sé, lo construye el gobierno basado en la gestión del gobernante local o el presidente o lo que sea, pero eso no tiene nada que ver con el salario de los individuos, ni con nada con el que esté en el término de error. Pero además hay que comprobar la relevancia del instrumento, ¿sí? Eso no sé si lo hicimos aquí, no sé si... Aquí. Hay que comprobar la relevancia del instrumento. Entonces, lo que hacemos es hacer la regresión de la educación, ¿sí? Que sería mi variable potencialmente endógena, en función de todos los instrumentos. Ojo, yo podría pensar que en principio ahí solamente hay un instrumento en esta ecuación porque la única variable a instrumentar es la educación. Y para esa tengo a NIARC4, ¿sí? Pero todos los instrumentos quiere decir que para las variables que son exógenas o que yo definí como exógenas también tengo que tener instrumentos, solamente que el instrumento son ellas mismas. Entonces miren que tenemos a instrumentos, a NIARC4 para educación y para todo el resto de variables explicativas tenemos instrumentos que son ellas mismas. Entonces simplemente meto a las mismas variables, ¿de acuerdo? Hago la regresión y no me interesa, recuerden, ni la significancia ni la relación de las otras variables, solo me interesa que la regresión o este beta, que es la relación parcial entre mi instrumento y la educación, sea válida, ¿sí? Sea relevante. Entonces, aquí tengo significancia estadística, esa relación es positiva, y eso es lo que necesitaba comprobar, ¿de acuerdo? Listo, entonces el instrumento es relevante, ¿sí? El instrumento es relevante. Si esto ya está definido, si ya está comprobado que el instrumento es relevante, entonces ya lo puedo utilizar dentro de la estimación de variables instrumentales. Y aquí nuevamente tengo IPREG, ¿sí? Que es la función, tengo mi variable dependiente que es el logaritmo del salario, la educación, aquí está la ecuación original, educación, experiencia, las regiones, todo, ¿sí? Hasta esta línea vertical. De aquí en adelante, después de la línea vertical, empiezan los instrumentos, ¿sí? Los instrumentos. Entonces está NIARC4, que es el instrumento para educación, y las variables explicativas, que son instrumentos, las variables explicativas exógenas, que son instrumentos para ellas mismas. Entonces están metidas allí todas, ¿de acuerdo? Y listo. Obtenemos los resultados. Y bueno, entonces recordemos que la estimación de MCO nos había dicho que la educación tenía un efecto cada año de educación tenía un efecto positivo en 7.5% sobre el salario, ¿sí? Esa era la estimación de MCO, 7.5. Variables instrumentales me está diciendo que ese efecto es de 13.2%,
Entonces, nuevamente, la estimación original estaba subestimada, ¿sí? Estaba yo dejando algo en el término de error que generaba que ese efecto sea más bajo del que en realidad es, ¿sí? Y ese efecto, entonces, ahora creemos el verdadero efecto es 13.2%. Entonces, yo ya estoy seguro que esta es una estimación insesgada para del efecto de la educación sobre el salario. El resto de variables se interpretan como tradicionalmente las hemos utilizado, ¿no? Ahí no hay problema. Entonces, este es el ejercicio. Miren lo mismo con los errores estándar, 0.055 en variables instrumentales y acá en MCO era 0.003. Es un error estándar bastante bajo. Entonces, variables instrumentales es un método que mejora la estimación porque la hace sesgada, pero se sacrifica precisión porque el error estándar se aumenta también, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debería hacer. Ya para terminar, ¿qué pasaría si yo tengo la sospecha de que experiencia también es una variable endógena? ¿Cómo debería ser la formulación aquí? Me refiero aquí en el R. ¿Qué debería ocurrir? Supongamos que sospecho que la experiencia es una variable también endógena y que yo voy a utilizar el rezago de la experiencia como un instrumento para la experiencia. Y que sé que es un instrumento relevante y que es un instrumento exógeno. Entonces, ¿dónde debería incluir ese segundo instrumento, el rezago de la experiencia? ¿Modificaría en algo esta primera parte de la función? La ecuación no se modificaría la ecuación. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que modificar la parte instrumental de la función, todo lo que está a la derecha de esta barra vertical, ¿sí? Después de NIAR 4 tendría que tener yo una segunda variable que, por ejemplo, podría ser el rezago de la experiencia, ¿sí? Sería el instrumento para experiencia. Entonces, y de ahí en adelante, todas las variables que son exógenas, ¿de acuerdo? Esa es la forma de meter otras variables o tener más de una variable endógena en el modelo. A propósito de esto que les menciono, también es una opción válida, pues ya son modelos más avanzados que no vemos aquí. Pero como la gente se ha matado tanto la cabeza buscando instrumentos que sean exógenos y relevantes, pues a alguien se le ocurrió una forma muy creativa también y dijo: mire, un buen instrumento para una variable endógena es la misma variable rezagada ciertos periodos. Entonces, si a mí me cuesta mucho encontrar un instrumento para experiencia, ¿sí? Experiencia en el periodo T-1 es un buen instrumento para experiencia. ¿Es exógeno? Sí, porque al ser un periodo antes no tiene nada que ver con lo que ocurre en el momento actual, ¿sí? O sea, el momento actual no está relacionado con lo que ocurrió en este caso en un periodo atrás, ¿de acuerdo? Entonces no sería exógeno. Y es relevante, sí, es relevante, porque muy probablemente la correlación entre esta y esta variable va a ser adicta, ¿no? Entonces es exógeno en el sentido de que no está correlacionada con U, pero sí está correlacionada con X. Entonces, los rezagos son una forma de instrumentar. Y entonces, se ha encontrado pues, que es una forma de hacer esto. Es un poco más avanzada, les repito, pero también se hace, ¿no? Se utilizan los rezagos como instrumentos de las variables. Y se soluciona de esa manera las estimaciones. Pero eso, pues, si a alguien le interesa. Bueno, preguntas, inquietudes. ¿Queda claro? ¿Cómo se incluiría el rezago? ¿Cómo? ¿Cómo se incluiría el rezago En la ecuación, acá bajo, te refieres en R, ¿no? La función en R. Sí, Ajá. Tendríamos que tener aquí
Después de, recuerda que después de la línea vertical se incluyen todos los instrumentos, ¿sí? Tanto para la variable endógena, que tengo un instrumento aparte, como para las exógenas que se instrumentan a sí mismas. Si yo tuviera si yo definiera que la experiencia puede ser un instrumento para ella misma, aquí tengo que crear, o haber creado antes, una variable que se llama expert t-1, por ejemplo. ¿Sí? T-1. Y esta sería el instrumento para la experiencia. Entonces, después de la línea vertical van todos los instrumentos. Y si fuera cualquier otro instrumento, ¿no? Supongamos que, no sé, se me ocurrió que para instrumentar la experiencia yo puedo utilizar, no sé, la cédula de ciudadanía. Ya sabemos que no, pero supongamos que puedo usarla. La pongo allí, después de la línea vertical. ¿De acuerdo? Ajá. R no necesita saber el orden allí. Entiende que para las variables endógenas, lo que esté distinto a las variables ya especificadas son los instrumentos para las variables endógenas, ¿sí? No es necesario aquí especificarle, mire, para la variable 1 este es mi instrumento, para la variable 2 este es mi instrumento. No hay que especificarle eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿con qué vamos a terminar? Miren, el tema, y antes de comentarles que vamos a hacer la siguiente semana, necesito, o vamos a terminar este tema con una lectura, ¿sí? Ya les comento. Una lectura que les mencioné ayer y que, bueno, me quedó sonando, la hice hace mucho tiempo, me quedó sonando, porque siempre es que uno repasa estos temas, pues surgen como los artículos originales o que abren el debate en estos campos. Entonces les comentaba ayer que esto fue justamente una de las razones, al menos metodológicas, que ayudaron a los actuales ganadores del premio Nobel a obtener su premio, a comprobar que las instituciones eran una variable relevante, y eso fue lo que hicieron Acemoglu, James Robinson, todos ellos. Pero me recordé que cuando salió esta noticia yo decía, ¿por qué no le dieron también, o no hicieron parte de ese premio Nobel? Supongo que porque 4 ya eran multitud. A Dani Rodrik, que Dani Rodrik también escribió mucho y ayudó mucho en este tema. Entonces hay un artículo de Dani Rodrik que tiene que ver con esta comprobación que les decía de qué es más importante a la hora de definir los determinantes del desarrollo económico. Entonces esta lectura, a ver, busquémosla aquí, se llama The Primacy of Institutions. Y bueno, van a encontrar este paper, es muy famoso, está gratis. No sé si al final hubo una... bueno, van a encontrar dos cosas. Van a encontrar un resumen, que no es el que me interesaría que más lean, pero porque no tiene los detalles metodológicos, que es al final lo que me interesa. Pero aquí está la idea básica. O sea, si usted quiere un primer acercamiento, es un artículo de 4 páginas, ¿sí?, que explica, que pone en lenguaje común lo que hicieron ellos en su estudio. Hágate cuenta que este es un artículo de divulgación, no es un artículo académico. O sea, este salió en una revista, no sé, en El Tiempo, o en Semana, o en El Espectador, ¿sí? No salió en una revista académica, ¿de acuerdo? Esta es la lectura, digamos, para gente del común. Aquí no hay detalles metodológicos, pero esta es la esencia de lo que ellos querían demostrar. Por eso sería interesante que también lo revisen, si es muy, pues, si hay tiempo y si lo pueden hacer. Esa es la explicación al artículo. El artículo, digamos, que me interesa que lean es este, ¿sí?
se llama Institution Rule, The Primacy of Institutions Over Integration and Geography and Economic Development. ¿Qué quieren hacer ellos? Lo que quieren es comprobar que a la hora de definir qué países se desarrollan, normalmente hemos utilizado variables como el capital físico, ¿sí? El trabajo, la tecnología, el capital humano, ¿sí? Estos han sido los determinantes típicos del desarrollo. Y ellos dicen, bueno, en las últimas tendencias se ha dicho, bueno, la integración económica, esta idea de la apertura a los mercados, entonces se hacen una variable de apertura económica, ¿sí? Ellos lo que dicen es, primero aquí falta una variable importante, que son las instituciones, ¿sí? Y segundo, dice, todas estas variables son endógenas. Todas estas variables son endógenas. Por distintas razones son endógenas. O sea, porque tienen una relación con el término de error, por un problema que se llama causalidad inversa o por variable omitida, que es lo que hemos visto más en el curso. Por muchas razones estas variables todas son endógenas. Entonces ellos lo que dicen es, hay que buscar instrumentos para cada una de estas variables, ¿sí? Y entonces en el artículo, esa es la parte donde les pido que le pongan más cuidado, en el artículo lo que hacen es relatar qué instrumentos usaron, ¿sí? Qué instrumentos usaron y cómo implementaron el método de variables instrumentales. Entonces, yo entiendo pues que el contexto es más grande, digamos, me interesaría que sepan el tema porque este tema de la economía institucional y no institucional está ahorita, por el premio Nobel está como muy en debate y todo el mundo quiere saber del tema, pero en el fondo lo que a mí me interesa por el curso es que entiendan cómo usaron ellos el método de variables instrumentales en su estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema que tenían? ¿Cuáles eran las variables endógenas? ¿Qué instrumentos usaron? ¿Por qué esos instrumentos serían exógenos? ¿Por qué esos instrumentos serían relevantes? Y ellos además hacen el contraste entre MCO y variables instrumentales. Entonces, ¿qué diferencias hay en esos resultados? ¿De acuerdo? Entonces, con eso vamos a cerrar. El artículo, hasta donde sé, está solamente en inglés, pero pues si hay una traducción que debe haberla porque es un artículo viejito y es del 2002. Y muy famoso, debe haber alguna traducción y si no, pues ya es fácil creo que en algún traductor pues que hagan la traducción ustedes mismos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tarea. Repito, énfasis en lo metodológico, o sea, entiendan el problema teórico que están resolviendo, es el problema de qué causa el desarrollo, qué causa el crecimiento económico, pero quiero que le pongan cuidado a la solución y a la estrategia metodológica, ¿sí? Ese es donde quiero que le pongan más cuidado, ¿vale? Estudienlo durante la semana porque, digamos, es parte como del contenido con el que cerramos el curso, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Listo. Entonces, pues con esto cerramos. Hemos logrado cumplir el 100% de los contenidos. Creo que me di cuenta como desde el anterior semestre que este horario es muy bueno porque no tuvimos interrupción de clases, más allá de los festivos que uno los tiene claro y los programa desde el principio. No hubo nunca interrupción de clases, entonces estuvo muy bueno y eso nos permitió, pues miren, cumplir dentro del cronograma pues los contenidos del curso. Vimos tres grandes cosas en esta econometría 2. Vimos series de tiempo, que dejamos claro pues que había mucho más hacia adelante todavía porque sobre todo cuando se rompe el supuesto de esta limitación de la estacionariedad, pues empiezan a haber más modelos, ¿no? Que son un poquito más avanzados y ahí al quien le interese ese tema pues tiene mucho que explorar. Vimos los modelos panel, que a mi juicio pues desde la microeconometría pues tienen mucho potencial. En ese sentido pues les hago la invitación.